Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial con motivo de la fecha restauradora y del primer año del segundo periodo de Danilo Medina. Vamos a agradecer la presencia con nosotros del panel que integran Antonio Taveras, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Marisela Duval, socióloga y coordinadora de Participación Ciudadana, el profesor José Rijo y la diputada Farideh Raful. Vamos a iniciar este diálogo con 2 minutos para cada uno, para que me haga cada uno su balance de este primer año del segundo periodo de Danilo Medina, el año quinto de Danilo. Comienza Antonio. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Esta es la continuidad de 5 años, ¿no? O sea, no puede ver aislado un año de los otros 4 años anteriores, ¿no? Yo pienso que si usted toma renglón por renglón, si toma la economía sigue teniendo las grandes falencias, ¿no? Y los grandes retos. Creo que los cambios estructurales que esta economía estaba demandando, o sea, no se han hecho. Pienso que la economía llegó a su etapa ya de crecimiento continuo, y eso lo demuestra que para este semestre la economía solamente creció un 4%, para el último trimestre en 2.72%. Pero seguimos sustentando la economía en grande endeudamiento externo. De cada 100 pesos que hay consignado en el presupuesto, 39, 40 pesos son para pagar deuda. La deuda del cuasi fiscal del Banco Central sigue creciendo enormemente. El déficit ya se está previendo que va a ser superior. O sea, no se están tomando previsiones para los choques externos que pudiéramos estar sufriendo en la economía. Por otro lado, el Estado y el gobierno sigue descuidando sus funciones básicas, como la de proveer bienes públicos a esta ciudadanía. O sea, si usted toma servicio por servicio que el Estado tiene que promover, salud pública, pienso que se ha avanzado muy poco, o casi nada, se ha retrocedido. Transporte, tenemos una ley, un nuevo mecanismo ahora que habría que esperar. En términos de electricidad, pacto eléctrico no ha logrado nada todavía. En fin, yo pienso que los grandes temas, las grandes transformaciones que esta economía y esta sociedad está exigiendo, está demandando, o sea, no se ha estado trabajando para esto. Nosotros tenemos grandes retos, que es la apertura de nuestra economía hacia el exterior. No estamos trabajando para eso. Las exportaciones han estado disminuyendo, sobre todo las exportaciones netamente dominicanas. Hemos estado perdiendo mucha competitividad. En el área educativa de la formación tampoco se ha trabajado en eso, porque si la visión es construir escuelas, entonces es una visión de nuestro punto de vista muy atrasado. Si la visión es llevar a los muchachos a darle un plato de comida a la escuela, entonces también es una visión muy atrasada de la formación. 2 minutos, entonces, Antonio. Yo pienso, y para terminar, que los grandes temas de carácter institucional, de transformación de las agencias públicas, y para mí, termino diciendo que es una visión errada la que tenemos, la que tiene nuestro gobierno del desarrollo de este país, muy errada, y que no le da respuesta a la demanda que tenemos como economía, como sociedad. Bueno, Farideh. Bueno, pasar un balance, tal y como dice don Antonio, yo creo que no se puede excluir que son 2 periodos, que son 5 años. Este año, sin embargo, tiene un precedente importante desde el punto de vista político que hay que analizar. Un presidente que gana las elecciones nacionales el año pasado, en medio de escándalos por el proceso que se vio, pues, de alguna manera u otra cuestionado en cuanto a la utilización de herramientas para validar los votos de la ciudadanía en ese momento, pero que no invalidó en ningún momento que el presidente de la República había sido ganancioso de este proceso electoral. Sin embargo, un año justo después de las elecciones presidenciales, tenemos un presidente con una muy baja tasa de popularidad que recibió pues grandes golpes en este año y grandes cuestionamientos incluso de su propia legitimidad. Insisten en decir que no, que la popularidad del presidente Danilo Medina
Porque siempre ellos van a buscar esquemas y estrategias para poder sacar a flote algo que a ellos sí les importaba mucho, que era mantener indemne la figura del presidente sin importar las deudas sociales que se venían acumulando por la falta de políticas públicas frente a lo que es su gobierno, ¿no? Sin embargo, la realidad está ahí, ahí están los hechos. En un año el panorama político nacional ha cambiado de la noche a la mañana. ¿Y cómo ha cambiado? Por escándalos de corrupción que han demostrado que en la República Dominicana, lo que muchos ya sabíamos, la institucionalidad es muy débil, y en ese debilitamiento institucional que se va dando desde hace muchos años, hay muchas personas responsables, incluyendo los de este gobierno y miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que ya van a cumplir, cuando termine este cuatrenio, en 3 años, 20 años administrando los fondos públicos. Entonces, eso ha afectado muy fuertemente la imagen del presidente Danilo Medina, su legitimidad, porque estamos hablando incluso de que los escándalos de corrupción que explotan a nivel internacional pueden incluso con un rastreo determinar que el presidente de la República recibió incluso fondos de una de las compañías que en estos momentos está enfrentando a la justicia en distintos países latinoamericanos y del mundo. Entonces, definitivamente eso ha ocupado la atención del gobierno central para defender esa imagen del presidente Danilo Medina. Si nos vamos a los sectores rápidamente, ya se me acaban los 2 minutos. Son 2 minutos, sí. Si nos vamos a los sectores, pues definitivamente tenemos que hablar de sectores y de servicios básicos como salud, como educación, como seguridad ciudadana, y en materia ya de economía, la deuda, el endeudamiento irresponsable que tiene el gobierno del presidente Danilo Medina, la ilegalidad en la que incurren sus funcionarios sin tener un régimen de sanciones a pesar de las denuncias, la falta de transparencia en la utilización de fondos públicos, hablando de educación, usted se estaba refiriendo a eso, y vemos ahora cómo más de 180 millones de pesos en una nominilla de compañeros de la base del Partido de Liberación Dominicana estaban afectando esa implementación del 4%, que para analizarlo de manera integral tenemos que ver los pasos positivos que se han dado con esa utilización de fondos y también cómo nos hemos ido quedando estancados. Marisela. Bien, voy a tener que coincidir con algunos aspectos que ya han mencionado. Es muy difícil, ¿verdad?, analizar un año fuera del contexto de todo un periodo de gobierno, como han dicho que es un quinquenio, ya un periodo importante para iniciar algunas acciones con mira a un modelo de desarrollo, y de todo un partido enquistado en el poder que, como acaban de decir, ya va cerca para 2 décadas. Entonces, hay que reconocer que el gobierno en su 5º año se inicia con las denuncias de los partidos que participaron en las elecciones de 2016 del uso abusivo de los recursos públicos en la campaña PLDista. Y en ese contexto comienza a sentirse el caso Odebrecht. Un caso, ¿verdad?, de corrupción que nosotros tendremos que analizar ya más detenidamente en este panel, que comenzó a movilizar a la sociedad con una reacción de indignación y que se mantiene todavía el día de hoy, 16 de agosto, movilizada como nunca antes había sucedido en el país. Entonces, en ese contexto amplio del gobierno, los 5 años y del gobierno PLDista, nosotros consideramos que los gobiernos del PLD han fracasado en 3 grandes aspectos. En asegurar la seguridad ciudadana, como tanto han prometido y tantos intentos se han hecho, por los altísimos niveles de delincuencia que todavía persisten en hoy. Han fracasado en asegurar el bienestar, en aspectos básicos del bienestar de la población, por los niveles de desigualdad y de inequidad social que se dan en todos los aspectos que pudiéramos analizar más ampliamente. Y ha fracasado también en todo lo que es la legitimidad y aprobación de la ciudadanía, que se mantiene hoy movilizada como nunca antes, repito, había estado en su historia. Precisamente hoy, 16 de agosto, es la Marcha Verde en Moca, una provincia emblemática del país que tiene unos grandes aportes en la historia dominicana y en la historia política dominicana. Profesor Rijo. Bueno, un privilegio compartir. Usted anda con una corbata verde y eso es malo. Debo decirle que en la celebración del desfile dominicano en New Jersey, los dominicanos que fueron con t-shirt verde se lo hicieron quitar en New Jersey. Gente contratada por el consulado dominicano. Así es. Pues bien, indudablemente que evaluar un periodo de gobierno, nada más su primer año, es un poquito cuesta arriba si no se toma en cuenta cuáles han sido los puntos de partida, cuáles han sido las propuestas, cuáles han sido
la planificación que originalmente presentó el gobierno. Así que nosotros nos inclinamos por los 5 años y partimos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se establece el imperio de la ley, y que en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, depositado en el Congreso por el presidente Danilo Medina en el año 2012, se comprometió al cumplimiento de este eje fundamental del imperio de la ley. ¿Y qué ha sucedido en estos 5 años? Primero, se le venció el plazo para que todos los funcionarios públicos y empleados estuvieran dentro de la ley de carrera civil y administrativa establecido, donde no puede haber ningún empleado contratado por más de 6 meses. Y esa ley tenía que cumplirse en el 2016, los 8 años que le ordenaba. Se le cayó en sus manos la ley de recapitalización del Banco Central, que debió de haberse recapitalizado al año 2016 y tampoco se logró. Sus indicadores, las propuestas que hizo en ese Plan Nacional 2013-2016, era de tener un déficit en el 2016 de 0% del Producto Interno Bruto y terminó por encima del 3%. El déficit de este año ronda de nuevo el 3% y se proyecta para el 2018 otro déficit de alrededor del 3% igual. Es decir, que no hay una disminución del déficit, porque desde el Estado, a partir del 2008, se creó una política presupuestaria con un concepto claro de clientelismo, de populismo, en donde las relaciones del Estado con la ciudadanía no es una relación de igualdad, no es una relación de oportunidad, no es una relación de derecho, sino una relación de clientelismo populista, donde se resalta cada día más el culto al personalismo, donde la individualidad por parte de la presidencia es la que puede solucionar los problemas y no de manera colectiva. Bueno, yo quisiera iniciar con Antonio. Vamos a romper un poquito aquí, vamos a pasar en la calle donde Yarilis Calcaño tenemos a Yarilis. Está en la sede del Congreso con una voz oficialista, más que oficialista, el diputado Camacho. Así que adelante, Yarilis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Nieves, Altagracia. Me encuentro ya en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Saben ustedes que hoy inicia la segunda legislatura ordinaria correspondiente a este año y por supuesto hoy se produce la instalación de los bufetes directivos aquí en la Cámara de Diputados. A partir de hoy asume un nuevo presidente de la Cámara de Diputados, pero mientras inicia está a mi lado el profesor Radamés Camacho del Partido de la Liberación Dominicana y vamos a conversar con él un poco sobre este primer año del segundo mandato del presidente Danilo Medina, pasar un balance tomando en cuenta las presiones que ha enfrentado este gobierno con el tema de la corrupción. Profesor Camacho. Excelente. El presidente Danilo Medina arriba en el día de hoy al primer año de su segundo mandato. Un primer año que culmina con muchos éxitos, colmado de grandes éxitos, escuelas, construcción de espacios de salud cada vez mayor y sobre todo una calificación mundial excelente. Saber que el presidente de la República Dominicana está como el segundo presidente mejor valorado. Saber que la República Dominicana es el segundo país del mundo que va a crecer y que tiene una estabilidad macroeconómica tan fuerte como la nuestra es extraordinaria. Pero sobre todo también poder haber sorteado esas brisas negativas que llegaron aquí al país como consecuencia del caso Odebrecht, que el presidente Danilo Medina es el que más ha hecho en términos concretos para enfrentar la corrupción, a saber, cuenta única del Tesoro, concurso para la asignación de las obras, pero al mismo tiempo también el presidente Danilo Medina ordenó auditorías en todas las instituciones del Estado a los fines de que nadie pueda estar trabajando en más de un lugar. El presidente Danilo Medina emitió el decreto 1517 que establece que los funcionarios, antes de hacer la contratación de un servicio o la asignación de una obra, tienen que depositar los documentos en presupuesto y en tesorería. Este es un año entonces que no puedo dejar de mencionar el éxito en educación, aumento nuevo para los profesores,
en la República Dominicana digital, 40.000 computadoras a los profesores y 1 millón a los estudiantes. Nosotros avanzamos. Y además, en términos políticos, aquí hay una estabilidad política extraordinaria nunca antes vista. De manera que, felicidades, presidente, en este primer año de su segundo mandato, y sigamos avanzando y sigamos trabajando. Perfecto, muchísimas gracias al diputado Radamés Camacho, diputado oficialista. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos aquí porque llevaremos todos los detalles de la instalación de los bufetes directivos, tanto aquí en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Así que de esta manera retorno con ustedes al estudio nuevamente. Gracias, Yarili Calcaño, por esa interesante entrevista con el diputado Camacho. Nosotros estamos aquí con Antonio Taveras, que es nuestro primer participante. A mí me gustaría saber, Antonio, el tema de la productividad. ¿Cómo han estado las exportaciones y la autosuficiencia en la República Dominicana para medir el aparato productivo? Bueno, las exportaciones llevan 5 años bajando. Me refiero a exportaciones fuera de zona franca. Fuera de zona franca. Fuera del oro de la Barri. Entonces, este año ha estado bajando a razón de unos puntos y algo, ¿no? Y todos los años se está dando cerrando este fenómeno. Negativo. Cerrando negativo. Inclusive, el año pasado, zona franca estuvo negativa los primeros 8 meses del año y cerró en azul un poco por el hecho que repuntó en el último trimestre del año pasado. Zona franca sigue siendo quizá la única visión de exportación que tiene este gobierno y han tenido otros gobiernos, y solamente nos están dejando 160.000 empleos. 160.000 empleos no muy precarios. No son empleos de buena calidad. Precarios. Tenemos 614 empresas de zona franca. Es cerca del 38% de esas empresas son dominicanas, o sea, no son ni siquiera inversión extranjera. Entonces, en términos dominicanos, las empresas, nuestras empresas han venido perdiendo mucha competitividad y productividad, ¿no? Usted lo ve que, por ejemplo, el sector manufactura cada año aporta menos al PIB. Porque, señores, producir en este país, yo le digo, lo he dicho siempre, producir es para héroes y heroínas, esto es para héroes. Nosotros tenemos tanta traba para producir. Entonces, empezando por el tema eléctrico, empezando por la alta concentración de los mercados, siguiendo por todas las trabas institucionales que hay. Entonces, y siguiendo porque no tenemos gobiernos que tracen políticas públicas para esta productividad. El sector empresarial no tiene que pedirle nada a ningún gobierno, solamente que cumplan con su rol. Yo he dicho y repito que un país como el nuestro, que ha aperturado tanto su economía y no ha resuelto este problema de productividad, somos un país pequeño. Nosotros necesitamos tener una visión clara de cuáles son los bienes transables que nosotros vamos a llevar a los mercados internacionales. Antonio, pero estamos evaluando un año. ¿Ha hecho algo el gobierno en este año, en los 4 anteriores, para que eso que tú reclamas como una necesidad se produzca? Bueno, en términos de productividad, nada. Si usted, una de las cosas que el gobierno dice que ha tenido éxito ha sido en la llamada visita sorpresa. Sí, el ámbito agropecuario. Pero sucede que esta visita sorpresa, primero, no abre mercado, para nada. Segundo, no abre ningún tipo de mercado, ¿te entiende? Segundo, eso no es una política pública que esté planificada en función a la necesidad de los sectores. ¿Por qué hay que sorprender a la gente cuando usted tiene instituciones que pudiera estar planificando todo lo que necesita? Por ejemplo, si el sector ajo necesita aumentar su productividad, bueno, debe existir la institución o la agencia del gobierno, que en este caso debería ser el Ministerio de Agricultura, para analizar qué está pasando con esa tierra, qué no están sembrando, qué es lo que necesitan sembrar por ahí. Entonces, lo que hace falta es política pública, pero más que eso es claridad hacia dónde tenemos que llevar, señor, este país y lo que está sucediendo en el mundo, ¿entiende? Vamos a ver, Rijo. Dice Antonio que un tema relevante en términos de economía, que es productividad, no ha sido exitoso en el quinquenio. En términos de macros, ¿en qué ha orientado el presidente Danilo Medina y su gobierno su influjo? Bueno, básicamente en la estabilidad macroeconómica, en mantener una tasa de inflación
por debajo del 4%, tener un control del dólar, la tasa de cambio y un manejo prudente en términos de cuáles son los objetivos de control de todo el aparato estatal por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Una cosa importante en esta búsqueda de la estabilidad macroeconómica, principalmente con la tasa de cambio, tiene que ver con la deuda del Banco Central. Este incremento que a junio se llegaba a 474.000 millones de pesos. La deuda del Banco Central, 400, son 10.000 millones de 10 dólares. 10.000 millones de dólares y creciendo. Esa es la deuda del sector financiero. Sí, del sector financiero. Que se refleja, porque hay una cantidad de dinero que no está reflejada, que ellos están sacando fondos del Banco de Reserva como si fuera caja chica, y eso no está ni consignado en deuda pública, ni se está provisionando fondos en el Banco de Reserva. Por eso hablamos entonces a veces de que hay un 40% comprometido del PIB con respecto a la deuda. Eso es aparte de eso. Eso es aparte del sector público no financiero. No, con respecto a la deuda externa, no. De acuerdo a las cifras del gobierno, es el 49.1% del Producto Interno Bruto. Completo, cuando lo vemos todo. Consolidado. Para nosotros, cuando incluimos deuda que no se están registrando en el sistema, sube a 52.4% del PIB. ¿Y qué tipo de deuda para son? el CRES, para la CRES, son esas que no se incluyen? ¿Cuáles deudas? Hay deuda inclusive de la sede, que no están registradas, no hay auditoría. Pero hay que pagarla. Hay que pagarla. Sí, hay una deuda del Fideicomiso RD Vial, que es el que producto del acuerdo del peaje con la fiducia. El peaje aquel. Sí, representa 25.000 millones de pesos hoy en día ya esa deuda del Fideicomiso RD Vial con la fiducia del Banco de Reserva. Y eso, la línea de crédito del Banco de Reserva para Punta Catalina. ¿no? La legalización de actividades de factoring a través de leyes que deben ser por contrato de préstamo que no pueden ser modificados. Es decir, hay un manejo de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Escuela de Economía, ha denominado lo que se llama la contabilidad creativa gubernamental. ¿No? Es una materia nueva. Una materia nueva. Creativa, porque es una manipulación a tal extremo de las informaciones que nos hacen creer que el déficit bajó, que estamos disminuyendo el déficit, cuando realmente al 30 de junio hay 37.000 millones de pesos de deuda flotante, es decir, de gastos de vengado que no han sido pagados. Entonces, además, que cuando se produce esta deuda del Banco Central, cuando el Banco Central tiene que colocar certificados, ¿qué es lo que hace? Retirarle dinero a la economía. Y una consecuencia de eso es este bajo crecimiento que tuvimos ya en este y por eso trimestre. adoptan la medida de reducir el encaje legal. Exactamente. Y de bajar la tasa. Bueno, pero tuvo de positivo la medida con el encaje legal, que se liberaron más de 20.000 millones de pesos que supuestamente... Dicen que se van a liberar, que todavía no. Pero hay una decisión. Pero hay informaciones de que ya parte de eso está comprometido con grandes gente que necesite ese financiamiento, que no es verdad que va a llegar a la generalidad. Ahora, no es explicable que con un crecimiento económico como el que hemos tenido, la calidad de vida de la gente cada día esté más mal. Antonio quiere hacer una aclaración. No. Con respecto a esos 20.000 millones de pesos, ¿no? Ya esto se ha estado otorgando. Muchas empresas a veces no saben, óyeme esto, lo que voy a decir, muchas empresas no saben en qué invertir ese dinero y lo están tomando para pagar préstamos más altos en otro banco. Es decir, están transfiriendo deuda. Pero eso no genera riqueza. Nada, ni empleo ni nada. Ni productividad. Bueno, es un manejo de pasivo. Vamos a pasar a Marisela y a Faride, dos aclaraciones rápidas, porque esto aquí es friendo y comiendo. Tenemos una historia por ahí. Un televidente nos hace la observación que Camacho hizo un análisis a partir del 52% que se dijo que tenía Danilo Medina la última vez que se publicó una encuesta en febrero, y que eso fue en febrero y que por tanto no necesariamente Danilo Medina. Esa fue la encuesta de Latinobarómetro, fue en febrero. Fue en febrero, pero de febrero para acá han pasado ¿cuántos meses? 6, un semestre. Entonces vamos a ver una historia de uno de los temas relevantes del momento, el Observatorio de Políticas Públicas anteayer,
decía que el 75% de los dominicanos estaba preocupado y consideraba relevante el tema seguridad. Vamos a ver la historia de Rentería Montero. Poco o casi nada ha mejorado la seguridad pública en el segundo mandato de gestión del presidente Danilo Medina. La realidad que se escucha, que se observa en las calles, es de que delincuentes imponen el miedo con asaltos y atracos a punta de pistola. El lunes me atracaron ahí a punta de pistola, 2 tigres ahí con un motor. Me encañonaron y me quitan los celulares y el dinero que cargaba. Estamos hasta asustados la gente porque uno no puede caminar de noche, de nada le quitan una cartera, de nada le atracan. Tantos hombres de trabajo que han perdido la vida por culpa de estos delincuentes. La inseguridad es tal que en sectores del Gran Santo Domingo, Santiago y otras localidades del país, la gente teme salir de sus casas por temor a ser presa de antisociales o, en el peor de los casos, perder la vida. La inseguridad en República Dominicana es como un toque de queda. La gente está cerrada en su casa. Tú no puedes visitar un vecino. Una mujer no puede andar con una cartera de nada. Si donde yo vivo, en Cancino, tienes que acercarte a la puerta a mirar desde ahí, desde dentro, porque si saca la mano te la pueden llevar. A esto se suman las muertes violentas que se registran vinculadas a riñas, feminicidios, suicidios y en los denominados intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional. De acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana, el promedio de muertes violentas es de 2.147 personas cada año. En el primer trimestre del 2017 se produjeron 519 muertes. En el 2016 se registraron 1.613 casos de homicidios. El 2015 cerró con 1.675 personas asesinadas en distintos hechos violentos. Esa es una expresión de ese retraso que tenemos en el autoritarismo, en el machismo y y cómo nos vamos quedando rezagados en ese proceso necesario de crecimiento humano. Con el propósito de reducir los niveles de inseguridad y violencia, en el mes de marzo, el Ministerio de Defensa lanza 7.000 soldados a las calles para reforzar las labores preventivas de la Policía Nacional. Sin embargo, a medida que avanzaron los meses, el patrullaje mixto fue reduciendo presencia en las calles. No quiero un pueblo con miedo de salir a las calles. No quiero jóvenes que pierdan la vida, ni más hogares destruidos por la violencia. En su discurso de toma de posesión de su segundo mandato del 16 de agosto del 2016, Danilo Medina reiteró su compromiso de garantizar la seguridad pública. Aunque se avanzó en la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, mejoras salariales de los uniformados y la puesta en ejecución del sistema 911, la gente sigue siendo presa del miedo en las calles por la inseguridad. Rentería Montero, NSDN. Bien, ese resumen se puede describir en tres variables. 75% no cree en la policía, porque ahí no se tocó la desconfianza. 60% no cree en la justicia y solo un 18% cree algo en la justicia, es decir, un 78% no cree en la justicia. Y un 55% no cree en las Fuerzas Armadas y los aparatos de justicia. Así anda la desconfianza con el tema de la seguridad. Nosotros debemos hacer una pausa ahora y retornamos en unos instantes. Víctor Ogando, del Partido Revolucionario Moderno, ha sido escogido presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional y el reformista Félix Perdomo es el nuevo vicepresidente. Esa es la situación en el Consejo de Regidores y la Sala Capitular del Ayuntamiento de la capital. Vamos a seguirle dando seguimiento a lo que está ocurriendo en los otros ayuntamientos del Gran Santo Domingo. Y como Faride va para la Cámara de Diputados, para el Congreso, donde también hay constitución de bufete, vamos a permitirle a Faride participar en este momento. Hay un tema en el tapete y el tema de la seguridad pública. Hay una gran aprehensión del ciudadano dominicano. El 50.8% de la población tiene temor a la delincuencia y un 44% dice que dejó de salir de su casa por la delincuencia. En términos de apreciación desde la perspectiva de la política, tú estás en el Congreso. ¿Qué es lo que ha hecho en este año Danilo Medina desde la perspectiva política para enfrentar ese tema? Yo
yo pienso que lo que ha hecho el gobierno del presidente Danilo Medina ha sido militarizar la seguridad ciudadana. Entonces, cuando tú militarizas la seguridad solamente enviando patrullas en momentos donde tienes pues denuncias sistemáticas y recurrentes acerca de hechos que se van dando, tú no estás enfrentando la delincuencia. La delincuencia tiene una causa y la causa hay que analizarla para poder enfrentarla a mediano plazo. Ahora, ¿cómo la enfrentamos si no tenemos un sistema de justicia con credibilidad para cuando sean detenidas las personas que incurren en hechos delictivos poder enfrentar esa justicia? ¿Cómo nosotros enfrentamos esa percepción de inseguridad ciudadana si cuando un ministerio público es apoderado de un caso no instrumenta bien el caso y cuando la justicia no falla, el Ministerio Público que debe representarnos y el delincuente sale libre a las calles? Es un poco difícil. Yo pienso que tenemos que buscar una solución integral. ¿Cuál es la causa de la delincuencia? No es la pobreza, es la desigualdad social. Y nosotros vivimos en un país con una de las más profundas desigualdades sociales de toda la región, a pesar del crecimiento económico. Este es el país con menos movilidad social del continente. Bueno, entonces, aquí el que nace pobre se muere pobre. Hablando de la movilidad, Oxfam hizo un estudio en el año 2015 donde revelaba precisamente eso, la movilidad social desde el año 1994 hasta la fecha, y revelaba que apenas un 1% de la sociedad dominicana había tenido movilidad social, y cuando tú buscabas las causas de esa movilidad se habían dado o por política, que ya he visto como una herramienta para lograr esa movilidad social, o por el narcotráfico. Bueno, o sea que lo que ganamos en el 94 lo ganamos en el 2015. Solo el 1%, mientras el promedio de América Latina fue un 12.5%. Y en República Dominicana nos hemos mantenido estáticos porque el modelo que hemos venido utilizando, la redistribución de las riquezas, realmente no ha funcionado. Y que el hecho de que no ha funcionado lo hemos visto con los escándalos internacionales que hemos tenido que revisar todo ese sistema. Tú tienes en República Dominicana, por ejemplo, un ministerio público que levanta las pruebas, que acusa y que hace absolutamente todo y que defiende los intereses del Estado cuando debe ser un poco más independiente. El jefe del INASIF, el jefe de la penitenciaría, el jefe del Ministerio Público, es el jefe de absolutamente todo. Tú tienes funcionarios públicos que cometen hechos delictivos que no enfrentan la justicia. Tú tienes ilegalidades que no van ni siquiera a los tribunales de la República, y todo eso es parte de la percepción de inseguridad que nosotros tenemos y de las cuales somos víctimas y que nos ha llevado de alguna manera u otra a ser presos en nuestras propias casas. Creo que el gobierno de Danilo Medina no ha pues desarrollado una política integral, no ha sido una prioridad este tema. Siempre tratan de manera mediática con las personas que mandan a la calle, la militarización de la seguridad, tratar de llevar tranquilidad a una sociedad que todos los días desconfía más incluso del que debe de cuidarla, que son esos policías o esos militares. Marisela. Sí, bien. Esas son las razones por las cuales hoy día tenemos una sociedad, una ciudadanía movilizada, luchando contra la delincuencia, contra la desigualdad social, contra la corrupción. Yo quiero aprovechar este momento para destacar algunos aspectos que no se han destacado todavía sobre el movimiento verde, la marea verde como algunos han definido. No se trata de un movimiento ideológico al estilo del movimiento obrero o los movimientos estudiantiles del pasado. Tampoco se trata de un movimiento cultural identitario que esté reivindicando identidades al estilo del movimiento feminista, muy válido, que va a tener una vigencia histórica hasta que se logre la paridad de género. O el movimiento gay de la comunidad LGTB, más amplia, ¿verdad?, que reivindica aspectos muy específicos. Es un movimiento que ha sido creado por todos los factores que aquí estamos analizando, por una indignación social ciudadana muy grande, muy fuerte, muy profunda. Entonces, ese movimiento verde todos tenemos que contribuir a su permanencia y a que tenga el impacto por el cual él se ha preservado. Entonces, el movimiento verde cumple con una función muy importante porque ataca un aspecto clave, que es un movimiento reivindicativo de derechos, de valores, es la ética ciudadana, señores, que estaba muy mal parada.
Es un movimiento ético justamente que viene a dar en uno de los aspectos donde más estábamos necesitando, el derecho, la ética. Bueno, no fue la Marcha Verde ni la oposición ni la iglesia que colocó a la República Dominicana entre los primeros 5 lugares de los países más corruptos del continente, y ahora acaba de reivindicarlo otra vez Latino Barómetro. Y ahora lo pusieron en el 8º lugar de todo el mundo, en 142 países, entre los más corruptos del mundo. Entonces, ese es el gran problema serio. Danilo Medina tiene el mérito de llevarse el título del presidente más clientelista que nosotros hemos conocido a lo largo de la historia. Un televidente... Ese clientelismo de las visitas sorpresa, hay que desmenuzarlo. Dos cosas a propósito de lo que dice Marisela, se lo pregunto a Marisela, pueden participar todos. Sí. A propósito de la visita sorpresa, un televidente me hace la observación de la contabilidad creativa. Dice... Muy bueno. Me encantó que las 178 visitas sorpresas, según dice la Presidencia de la República, han generado 1.246 proyectos y que eso por división simple da 7 proyectos por cada visita sorpresa. Bueno. Lo otro que dice otro televidente es que cómo ustedes evalúan un primer año de gobierno del presidente Medina, que llega a la presidencia por una reforma constitucional en la que se compraron votos. Entonces tú estás hablando del esquema clientelar. Exacto. Y el televidente te pulsó la bandejita. Sí, pero antes eso se lo voy a dejar yo a mis compañeros muy buenos que tengo, porque hay un aspecto que tampoco quisiera dejar de lado en este programa muy bueno, muy oportuno de evaluación. Por ejemplo, uno de los programas mejor valorados por la ciudadanía del presidente Medina ha sido el 911, un servicio de emergencia que fue muy importante por ese los es un niveles. punto positivo. Sí, por eso lo mejor valorado, un aspecto positivo, por eso lo quiero destacar. Porque, bueno, una ciudadanía tan desprotegida en todos los sentidos, ¿verdad? Que se le dé un servicio para salvar vidas. Alguien me dijo que la gente llama al 911, me están atracando. Exacto. Y se oyen muchas experiencias que han sido muy positivas. Pero el 911 choca ya con todo el sistema de salud, que aquí se ha tocado relevantemente. Pero es desastroso. Yo tomé una foto, Marisela, de 10 ambulancias del 911 en el Mocoso Puello haciendo turno. Entonces se van a encontrar con un hospital en crisis, que no tiene, el equipamiento está dañado, la mayor parte del equipamiento no está funcionando, que no hay un personal de intensivista para recibir los diferentes casos que pudiera traer el programa 911, que no hay una organización, una gestión técnica adecuada de los hospitales. Es un sistema vinculado que a alguien se le ocurrió en este momento, fíjense si el sistema está en crisis, mandar 52 hospitales al mismo tiempo para un proceso de remodelación. Pero mandar 52 y entre esos 52 los 10 más grandes. Hospitales regionales como el Cabral Ibáez de Santiago, como el Hospital Pina de San Cristóbal, que son toda una región. Y algo muy importante que pasa muy desapercibido siempre también para los medios, esos hospitales pequeños de segundo nivel, que son cabeceras de provincia o de municipios pequeños, pero que tienen una función muy importante en términos de cirugías, en términos de parto, cesárea, para que la gente no tenga que venir masivamente a desbordar y abarrotar los hospitales del tercer nivel. Único país del mundo, señores. Bueno, señores, donde la población se va directamente al nivel más alto, al nivel la realidad es un problema sistémico y al más costoso. Pero la realidad de los hospitales es que no hay agua potable a partir del mediodía, lo dicen los mismos doctores que trabajan en los hospitales públicos. Y el agua de los hospitales es un desastre. La energía sin agua potable en un hospital público. Pero hay otro punto positivo. Eso indica el bajo nivel de funcionalidad. Bueno, ahí aparece una fotografía en el Caribe, en portada. Entonces le dejo a mi compañero, del Robert Rick Cabral, el hacinamiento de todos los niños apiñados allí, es una cosa horrible. Porque hay una situación, perdóname, hay una situación con salud. Es que el modelo que se ha adoptado en República Dominicana es un modelo que privilegia el mercado. Totalmente. Entonces, como es un modelo diseñado para el mercado, para negociar con la salud, hay 3 niveles de personas aquí. El que no tiene casi enfermedad porque tiene una buena alimentación y tiene los recursos para ir a su atención. El que tiene algunas enfermedades, pero algunas dificultades para enfrentarlo.
y aquel que tiene muchas enfermedades por la desnutrición, por la falta de saneamiento ambiental, por la falta del manejo de agua potable. El dato más relevante, que tiene muchísimos obstáculos para obtener su salud. Ahora, con el sistema de seguridad social, el gobierno tiene 10 años fracasando en la estrategia de atención primaria. No es hacer un centro de diagnóstico que cueste 100 millones de pesos, con el cual tú puedes hacer 10 unidades de atención primaria en alrededor de 600 familias. Pero o hace el centro de imágenes, como hicieron en Jimaní, que hicieron el centro de imágenes. Oigan bien lo que hicieron en Jimaní. Hicieron el centro de imágenes, llevaron todo el equipo, pero no hay médico para hacer los procedimientos. Pero en Villa Altagracia. Exacto. Entonces no hay médico. Entonces de que hay un técnico allá que le tira la cosa a la gente y le manda la imagen a la capital. Eso es Macondo. Y ese modelo público Macondo, infuncional, ha llevado, señores, a este indicador, el parto, que me gusta mucho destacarlo, porque es un evento natural que lo hace la mujer. El médico está ahí para evitar que el niño caiga en la cubeta. Pero el 90% de la humanidad nació sin médico. La mujer. Nosotros, y este querido modelo de sistema de salud que tenemos, lo hemos llevado a un evento quirúrgico. Sí. Y hoy día somos el país líder del mundo que tiene el porcentaje más alto de nacimientos por cesárea. Bueno. Señores, eso hay que compararlo con los países más avanzados. Pero hay una nota que yo quiero ponerle al comentario de ustedes, brevísima, y es que Costa Rica, por ejemplo, un país pobre igual que nosotros, nuestro tamaño, Cuba, tienen unidades de atención primaria y tienen una mortalidad extremadamente inferior a la dominicana. No tienen los grandes hospitales, las grandes ciudades de la salud, sino ese modelo de atención primaria de puerta de entrada que resuelve el 80% de los problemas. El 80%. Bueno, hay estudios que te dicen ya que el 80, el 90% se pueden estar resolviendo a los niveles Pero primarios. Es mejor que se pongan grandes para que alguien haga dinero. Porque hay mucho dinero en las construcciones. Se ha invertido mucho en construcciones, pero la salud no depende de la construcción de hospitales lujosos, modernos, que en poco tiempo van a estar paralizados por la sobrecarga. Pero ahí viene no también. Depende de modelo de atención primaria, que aquí solamente se ha puesto en la ley, pero que no se le da pero es que para lograr importancia, eso un modelo de referimiento donde la población vaya a un establecimiento cercano. Aquí es un modelo de rebote. Tú andas 4 hospitales con un viaje. Pero son los centros de atención primaria, son los centros de atención primaria. Señores, miren, lamentablemente. Pero hay un aspecto. Vamos a darle 30 segundos a cada uno. El problema es que hay que centrar la política pública en el ser humano. Eso es central. Mire, cuando hablamos de esa inseguridad ciudadana, es muy bueno ver datos, estadísticas y eso, pero hasta que usted no sienta en carne propia un asalto, o sea, usted no vive ese drama. En mi casa, la semana pasada entraron, desarmaron el Watchman, le llevaron el arma y prácticamente lo matan. Hace una semana, uno de los pasados presidentes nuestros, un señor ya muy mayor, lo amarraron en su casa a las 3 de la tarde con sus nietas. Claro. Le llevaron joya de la esposa y todo eso a las 3 de la tarde. ¿Entiendes? O sea que es una situación insostenible. Por primera vez yo he estado pensando en vender mi casa, que me gusta mucho, y irme a un apartamento. El problema es que cuando te agarra un delincuente ya ha sido sometido a la justicia, ha sido liberado, ha tenido ficha en la policía, por lo que yo estoy hablando del sistema. Bueno, pero hoy sale que un coronel de la policía junto con un grupo de policías secuestró a un tipo por $150,000. Y él sigue siendo policía. No, en la parte, cuando tuve los hechos delictivos hay un miembro de la policía involucrado. Es importante, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo le decía la pasada semana que una banda otorgaba carnet de regularización en Dajabón y lo recogía otra vez en Santiago y hacía eso de relajo. Y nadie lo sabía en el país. Ahora veo que agarran, después de la denuncia, agarraron unos carnets falsificados, 150 carnets. Y de los puntos que operan de manera ilegal en la frontera, que todo el mundo sabe. Yo pienso que al final evaluar esto en tan poco tiempo, pues uno peca de omitir algunas cosas, ¿no? Pero hay puntos importantes que hemos tocado, como el tema de la salud, que es una demanda, es una reivindicación válida, hay una crisis en la red hospitalaria, el tema de educación, un 4% que está siendo invertido, no ha habido una transformación en el modelo educativo, se han dado pasos de avance, pero no ha habido transparencia en el uso de los fondos. Y no lo digo yo, lo dice Educa, que es parte del pacto educativo, que el año pasado analizó la calidad del gasto educativo en el Ministerio de Educación, y el señor revelaba que había un incremento de un 400% en el Ministerio de Educación,
utilizado para promocionar lo que hace el Ministerio de Educación. ¿Cuánto es? Un 400%. Eso está colgado en las redes, el informe de Educa, un aumento del gasto de 400% solamente en publicidad el año pasado. Y tú dices, y cuando hablas con los ministros, pero ¿para qué quieren más dinero si están gastando todo en publicidad? Y solamente tenemos que ver los medios de comunicación para darnos cuenta de el énfasis que hacen en destacar que es prácticamente un sentido de gratitud que tenemos que crear a nuestros hijos, porque el Estado está cumpliendo con un servicio básico no hay ningún de problema educación. Que no esté resuelto, pero ningún funcionario tiene a sus hijos en la escuela pública. Qué bueno. No, ni la puede tener porque no hay calidad. Entonces, seguimos, yo creo que lo de la infraestructura ha sido importante. Hay lugares donde no teníamos escuelas para poder, dignas para poder llevar a nuestros estudiantes, pero hay que analizarlo más profundamente. Y siguen muchas respuestas pendientes. En materia del endeudamiento, me preocupa sobremanera. Hay un endeudamiento irresponsable en la República Dominicana. Se piden préstamos que son aprobados en el Congreso Nacional sin mediar discusión, sin mediar análisis, porque es enviado por el Poder Ejecutivo y no hay un tope, no hay un límite, y esa carga la tendrán nuestros hijos y nietos. Bien, el tema del endeudamiento merece un programa aparte, no solamente por el nivel del endeudamiento y lo que representa ya del Producto Bruto Interno, sino lo mal utilizado que ha sido ese endeudamiento para pagar contratos, para obras civiles y sobre todo en corrupción e impunidad. Son de los motivos que tiene a esta ciudadanía, a esta población indignada. Estamos pasando a un movimiento de los indignados, una indignación muy alta, pero que tiene un aspecto positivo muy importante, que ha sido el resultado de la reacción ciudadana frente a un tema de moral y de derecho, a un tema de la ética, que tiene que ver con la ética, que aquí se ha maltratado muy fuerte en los últimos gobiernos. Profesor Rijo. Oficialistas. Bueno, yo retomo por donde inicié. El problema de República Dominicana es un asunto del no imperio de la ley, donde el presidente violenta la Constitución, la ley. Por ejemplo, él debió convocar en la primera semana de julio al Consejo de Ministros para aprobar la política presupuestaria del año 2018, sin embargo no lo convocó, ya se les remitieron los topes institucionales a las diferentes ministerios, con el agravante de que para salud pública apenas hay un incremento de 8.198 millones de pesos para el año 2018, lo cual violenta lo que se estableció en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que para el 2018 teníamos que estar en el 3.52% del PIB, es decir, unos 137.000 millones de pesos. Sin embargo, la Estrategia Nacional se utiliza única y exclusivamente como un discurso. Nosotros creemos que la Marcha Verde y todo este movimiento ciudadano tiene que llevar al gobierno a su propia legalidad. Es ahí el problema de República Dominicana. Bueno, y Altagracia. Muchísimas gracias al profesor José Rijo Presbó, a Marisela Duval. Muchísimas gracias a Farideh Raful y a Antonio Taveras por haber estado con nosotros en esta evaluación de este quinto año, que es el primero del segundo periodo de gobierno de Danilo Medina. Quedó muchas cosas, pero bueno, este es el horario del programa. Quédese en sintonía con CDN, que le vamos a dar cobertura a todas las formalidades del 16 de agosto.